Bueno, esto churro es porque me metió en la ducha y se me ha mojado la mitad del pelo porque soy un poco estúpida. Pero bueno, confiamos en que se irá secando poco a poco y en que no pareceré un león de aquí al final del vídeo. Yo soy Carolina Reboso y esto es Chapa y Pintura. La gente que me conozca a lo mejor dirá, ¿y este temita de repente? Pero la verdad es que literalmente lleva puesto hasta el título desde la noche que me volví completamente loca y organicé el primer podcast. O sea que, de hecho, este tema se me ocurrió porque vi el podcast de Qué horror con Bea Carpio y había un momento en el que Bea decía esto de si piensa que no quiere algo, es mejor para ella pensar que no lo quiere, porque si piensa que lo quiere o que lo necesita, pues le va a doler más no tenerlo. Entonces como que de ahí viene esa idea de que es un tema que me parece muy interesante y que siento que le pasa a mucha más gente de la que es capaz de admitir, y siento que a mí en cierto sentido me pasa. Aunque bueno, ya cuando os vaya contando lo que he estado investigando y a lo mejor intercalándolo con alguna experiencia, ya iréis viendo como estos matices que de mi experiencia y de lo que a lo mejor es lo más común. Viene a ser tal cual tendencias evitativas. Es algo que siento que muchos hemos oído hablar, sobre todo si sois adictos a internet o a investigar sobre este tipo de cosas, porque a mí me gusta ver muchos podcasts de gente hablando o sobre estos temas, sobre cualquiera, pero como que los temas en cuanto a psicología, comportamiento humano y relaciones interpersonales me parece como muy interesante, porque al final es como que todos somos humanos y en gran medida muchos de nosotros hemos pasado por las mismas cosas, los mismos eventos canónicos, pero está como esa parte, ya no sé si es, una parte es como intrínseca de que desde que naces a lo mejor eres de cierta forma, y otra por las experiencias que has tenido a medida que has ido creciendo con tus padres o con tus primeros acercamientos al mundo. Entonces, no sé, me parecía como muy interesante ver esta forma que tienen estas personas de relacionarse con su entorno y ver pues de dónde puede venir, por qué es causado esto, qué es lo que es realmente, porque a lo mejor lo oyes mucho hablar pero no sabes explicarlo a lo mejor con ciertos términos o aislarlo, o ciertas cosas que a lo mejor te pasan al mismo tiempo pero que no sabes lo relacionadas que pueden estar con este hecho. Incluso el que a estas personas que lo que están evitando básicamente es pues cierta intimidad o lo que tienen es miedo a sufrir, pues también luego he querido compaginarlo en este mismo podcast, el hablar un poco sobre la intimidad y los beneficios y todo lo que pienso que estas personas se pierden por intentar evitarla, básicamente. La idea principal del apego adaptativo es desapegarte emocionalmente de las cosas o de las personas pensando que no las necesitas porque te da realmente miedo el llegar a sufrir esa pérdida o lo malo que esa cosa que en principio debería ser buena te pudiera traer a largo plazo o cuando fuera. Básicamente te convences de que no lo necesitas, de que no necesitas a nadie, porque así no tienes por qué mostrarte vulnerable ni sentir más de lo que tú quieres sentir por miedo. El apego evitativo al final es un tipo de apego que trata de evitar el apego emocional por miedo al dolor que te pueda causar la dependencia que puedas llegar a tener otra persona. Y cuando hablamos de dependencia, a mí me raya mucho porque en cierta medida entiendo que prácticamente cualquier relación interpersonal acabas desarrollando cierta dependencia, quieras que no, porque si a alguien te importa, evidentemente que si esa persona está mal, o está mal contigo o hay algún conflicto entre vosotros, no vas a estar igual o igual de bien que si no hubiera ese conflicto. Pero al final creo que es un poco triste el preferir ni siquiera tener las cosas buenas que retirarte por completo de la posibilidad de absolutamente nada, solo por el miedo a que en ciertos momentos puedas no sentirte al 100%. Porque pienso que incluso aunque ese vínculo, que también te trae cosas buenas, durante un momento de conflicto pueda hacerte sentir incómodo o vulnerable en ciertos aspectos, o incluso que cuando se acaba, el evitarlo por completo no, pienso que no te hace estar al 100%, porque al final esto va de que somos seres humanos y somos animales sociales, ¿no? Entonces no creo que nos podamos desarrollar al 100% sin compartir este tiempo con nuestros contiguos. Quiero decir, mira, de porcentajes, porque como a veces, fíjate que yo no soy de números, pero a veces sí que se entiende mucho mejor hablándolo en números. Estando solo, pienso que tú nunca vas a poder llegar al 100%. Es muy importante aprender a estar solo, y yo, por ejemplo, a mí me encanta estar sola y me siento súper cómoda, pero llega un punto en el que si estás sola todo el día, todos los días, y no ya sola físicamente, sino que a lo mejor vas a sitios, pero te has alejado tanto de la gente que aunque estés rodeada de personas, no sientes ninguna cercanía, intimidad, ni te sientes cómodo interactuando con esas personas. Entonces sigues estando solo por más que estés rodeado de gente, y esto hace que nunca vayas a poder llegar a tu 100%, aunque puedas estar, pues ponle en
un 50 o un 60 el día que estás bien. En el caso luego de que sí que te atrevas a relacionarte con la gente, que tengas pues tus amigos, pero amigos de verdad con los que seas capaz de compartir tus intimidades, de mostrarte tal y como eres sin tener que cohibirte y no mostrarte por completo, se te abre esa posibilidad de poder estar bien, estar feliz, ser tú al 100%. Puede que esa vulnerabilidad que te abres para tener la posibilidad de estar al 100% provoque que haya momentos en los que igual estés, yo que sé, incluso un 40, un 30, un 20, un día que tengas a lo mejor muy malo o que pase algo con esa persona que de normal te hace sentir al 100%. Pero creo que también es importante pensar que partes de una base más alta y puede que al relacionarte con las personas el contraste sea incluso mayor, porque no quito eso, que sí que es cierto que cuando más te importa a alguien, más te va a doler perder a esa persona o más te va a doler estar mal con ella. Pero creo que hay que hacer un trabajo de, aparte del aprender a estar solos, que creo que estas personas que al final tienen estas tendencias evitativas es como que se han autoconvencido de que pueden solos, de que están bien solos, de que no necesitan absolutamente a nadie. Y creo que hay una diferencia, porque la persona que está bien con gente, de que es capaz de abrirse con la gente, no significa que no sepa estar sola, en su mayoría. Significa que, aunque está bien sola, es capaz de ver que no tiene por qué estarlo, de que está precisamente contenta con cómo es, con su propia compañía, su soledad tal, que no siente miedo de compartirla con los demás y no siente pánico porque los demás puedan ver cómo es esa persona, porque está conforme con cómo es. Entonces creo que al final sí que muchas de estas tendencias evitativas tienen su núcleo en la autopercepción que tiene esa persona de sí misma y el miedo que tiene a que le hagan más daño, incluso aunque eso conlleve que vaya a vivir en un aislamiento en el que el único que puede causarse daño es el mismo, pero me parece que es incluso más peligroso que arriesgarte a que sea otra persona, por más que pueda costarte o no superarlo. Al final el título de este vídeo es esto de lo que dijo Bea Carpio: si pienso que no lo quiero, no me va a doler perderlo o no tenerlo. Es básicamente una desactivación emocional. Te convences a ti mismo de que no quieres algo, de que no lo sientes, de que a lo mejor estás pasando por algo, estás empezando a sentir cosas, pero te dices a ti mismo que no es posible, que es mentira, que no lo necesitas, no es para tanto, no lo quieres. En verdad te estás inventando lo que estás sintiendo, seguramente que será un momento de desliz, pero no, realmente no quieres esto, no lo necesitas, estás bien solo. Y al final es literalmente apagar esos sentimientos, forzarte a creer que no existen por miedo a sufrir por ellos. Y la verdad que, no sé, es que me da muchísima pena, porque siento que sí que yo he podido ser así en cierto sentido y que lo soy, aunque intento cada vez cerrarme menos a la gente o compartir más o pensar que no que lo necesito, pero que no quiero que me dé miedo poder llegar a dejar que alguien me conozca tal y como soy, porque siento que me ha costado mucho llegar a ser como soy, que llevo mucho trabajo detrás y que por más que no sea perfecta, estoy contenta porque creo que sí que he podido llegar en este proceso que todavía está en curso, de pensar que creo que no soy difícil de querer, que si alguien me deja de querer o me hace daño, no tiene por qué ser porque yo haya hecho mal, o incluso sí, pero que eso no tiene por qué ser una razón para desvalorizar todo lo que he conseguido y todo lo que soy, sino para mejorar o para simplemente darte cuenta de que a lo mejor una persona que te hizo muy bien en su momento, pues quizá ya no tenga por qué estar ahí, pero que tampoco arrepentirte porque sí que lo haya estado en su momento. Al final he estado investigando también porque la verdad es lo que os digo, es algo que se suele mencionar mucho y sí que me suena haber visto algún podcast o gente hablando de ello un poquito más en profundidad, pero como que no me he dado cuenta de lo heavy que es de verdad lo mucho que se cumplen estas características que se asocian a este término hasta pues hace relativamente poco, y que decir wow, como que muchas veces ves las características y dices tal, sí, va mejor una, dos, no sé qué, pero es muy heavy. Porque, por ejemplo, le he preguntado a ChatGPT los comportamientos típicos de alguien que es evitativo es, por ejemplo, que valoran mucho la independencia, prefieren sentirse autosuficientes y les incomoda depender emocionalmente de alguien. La distancia emocional, les cuesta hablar de los sentimientos o abrirse emocionalmente. Se alejan cuando la relación se vuelve profunda, cuando sienten demasiada cercanía pueden retirarse para recuperar el control. Minimizan el vínculo, restan importancia a la relación o a lo que sienten. Desconectarse durante conflictos. En discusiones pueden cerrarse o desaparecer emocionalmente. Y la verdad es que siento que, ¿no ves? Todas estas cosas, yo hasta que no las he leído a lo mejor todas puestas juntas y ver que tiene un término y ver que le pasa a más personas, es como que a lo mejor no te das cuenta de que realmente es un problema, porque son típicas cosas que a lo mejor contigo mismo o incluso cuando pasa algo te preguntan o lo que sea, dices no, tal, es que ahora mismo no me apetece porque es que soy muy independiente y yo ahora mismo pues prefiero estar solo porque tal, como esas típicas que es cosas que no quiero decir que son excusas porque son al final como lo que la persona quiere o que se ha autoconvencido de que quiere, pero que al verlas todas juntas y ver que literalmente son señales muy claras de que tienes
un tipo de apego que igual no sabes que tienes y que viéndolo así dices tal, igual no es bueno, no es tan sano como yo me pensaba en mi cabeza al ver este cúmulo de características por separado. Porque al final eso, el valorar la independencia es como sí, tienes que aprender a estar solo. Es muy bueno saber estar solo y no y no depender de nadie. Pero el que te incomode de verdad, el llegar a tener cierta intimidad con alguien, es el problema. No quiero decir que problema porque al final considero que todo es un problema y nada es un problema. Son simplemente cosas que nos pasan y bueno, de las que quiero hablar y poner un poco en mis palabras para ver si o a alguien le ayuda o a mí misma me ayudan un poco como a aclararme y dejarlo en alguna parte para no tener que sobrepensarlo todo el tiempo. Y al final eso, la distancia emocional, pues igual. Hay muchas personas que precisamente por esta independencia prefieren a lo mejor poner más distancia, no contar tanto de lo que les pasa. A lo mejor tienen amigos o tienen ciertas relaciones, pero siempre intentan que no lleguen a un nivel de profundidad que pueda ponerles en una situación vulnerable. Precisamente eso, evitan hablar de sus emociones, de sus sentimientos, incluso aunque puedan estar bien con la gente, evidentemente, porque no son aquí ermitaños recluidos del mundo, sino que evidentemente se relacionan, pero inconsciente o conscientemente acaban evitando hablar de esas cosas o siempre acaban poniendo esa distancia entre personas que a lo mejor no necesitarían ponerla porque son personas realmente de su confianza, pero simplemente han aprendido que así es como se relacionan con el mundo, hasta que no te das cuenta de que quizá no sea lo más sano, lo mejor para ti, lo de siempre. El darte cuenta es el primer paso para ver si realmente quieres cambiar y estar mejor y relacionarte de otra forma con el mundo que quizá te haga ser una persona un poquito más feliz y estar más tranquila, por mucho que al haber tanto convencido de que esto es lo que te hace bien, también eso, lo de alejarse cuando la relación se vuelve profunda. Es muy curioso, porque es eso, a mí me da como mucha cosa porque siento que yo a lo largo del tiempo sí que he sido una persona que hablándolo, bueno, ya hace un tiempecillo con alguna amiga, yo soy como, bueno, tengo un podcast, ¿no? Se nota que me gusta hablar en cierto sentido de muchas cosas, es como que siento que sí que hablo como mucho de mí o de cosas que me pasan, pero como esta palabra de oversharing, de como contar un montón de cosas a lo mejor de golpe y a lo mejor sin que siquiera te lo hayan preguntado, pero como que reflexionándolo me di cuenta de que igual hago como un tipo de oversharing muy raro de contar a lo mejor muchas cosas sobre un tema sin que a lo mejor me pregunten y a lo mejor ni te importa, pero nunca hablando de a lo mejor algo serio que me pasa a mí, ¿sabes? Como que comparto mucho de una parte para que tú sientas la esta de, bueno, ya me lo está contando todo, ya la conozco, no tengo que preguntar sobre eso que es a lo mejor sobre lo que yo estoy evitando hablar en ese momento. Entonces es como, algo que me he dado cuenta y digo, pues igual debería empezar a trabajarlo. Ya estoy haciendo oversharing otra vez, pero bueno, si a lo mejor a alguien le pasa y no se había dado cuenta hasta que lo he verbalizado, así que decidme en comentarios y tal si tenéis alguna experiencia similar a estas y a ver si entre todos podemos llegar a una conclusión y llevar la vida pues un poquito más tranquila y de forma más supuestamente sana. Luego eso, lo de que lo hacen básicamente el poner esa distancia, el no hablar de esas cosas, el alejarse cuando a lo mejor la conversación se está poniendo esto de cambiar de tema o de hacer una broma en ese momento para restar la importancia a ese momento y que no se vuelva tan profundo, siempre es como para recuperar ese control, porque piensan que si de verdad se dejan llevar por esa sensación o ese momento de estar compartiéndolo y que a lo mejor incluso les saldría de verdad compartir esa vulnerabilidad o esas intimidades que no suelen contar, les sale incluso automático contar un chiste o hacer algo para poner distancia y frenar como ese momento para volver a recuperar el control. Y al final pues eso acaba pues minimizando el vínculo de que siempre a lo mejor incluso aunque lleguen a sentir algo más por una persona o se sientan de verdad cómodos, acaban como lo mismo, repitiéndose a sí mismos de que no es para tanto, de que no sienten tanto como a lo mejor quieren sentir en ciertos momentos y acaban pues minimizándolo todo. Precisamente como antes he dicho, desconectarse durante los conflictos, porque al final los conflictos o que a lo mejor cuando dices conflictos suena como algo como una discusión, mucho grito, mucho no sé qué, pero conflictos quiere decir más como cuando hay un encontronazo entre a lo mejor una persona que está a lo mejor poniendo sobre la mesa la posibilidad de estar sintiendo algo, imagínate, y que esta persona con tendencias evitativas pues ni siquiera quiere estar en la situación de tener que discutir sobre ello, porque entonces tendrá que enfrentarse a lo que le pasa por dentro al fin y al cabo, y que si en el momento en el que lo afrontas te va a hacer sentir incómodo, porque incluso aunque el evitar hablar de tus vulnerabilidades es una vulnerabilidad, entonces pues tienden eso a cerrarse para no tener que darle esta baza a alguien más de ver cómo son ellos por dentro y que eso les acabe generando algún tipo de dependencia. Al final, precisamente lo triste está en que es una contradicción por completo, porque os estoy diciendo esto, que estas personas no es ni que no les guste a lo mejor la intimidad, ni que no puedan disfrutar de ella, que no sientan a lo mejor amor
o que no lo quieran para ellos, sino que se han autoconvencido de que no tienen que quererlo, de que no es tan necesario, que a lo mejor las consecuencias que esto les podría traer en caso de que saliera mal son mucho peores que el simplemente negárselo por completo. Al final es eso, desean el estar bien, desean el amor, desean el cariño, porque no son insensibles, pero les da realmente mucho miedo llegar a esta intimidad emocional, a ponerse en una situación tan vulnerable y quizá dependiente como a lo mejor les ha podido pasar en vínculos anteriores. Al final lo evitan porque piensan que no es seguro el estar sintiendo lo que quizás están sintiendo, entonces han mecanizado ese sistema de decirse que no, como a lo mejor como los típicos pensamientos intrusivos de ay, si hago tal cosa, entonces tal, no es buena idea, no es para nada seguro, no es tal, te sale como automático el decirte a ti mismo, oye, no. Pero claro, cuando es un pensamiento intrusivo no importa, pero cuando es algo que va más allá, es una relación interpersonal, algo que de verdad estás sintiendo y que te estás negando a ti mismo que estás sintiendo, pues al final me parece que sí que acaba siendo un poco dañino, pero bueno, se convencen de que no necesitan a nadie, de que con ellos mismos es suficiente. Tienen muchísimo miedo al ilusionarse, al pillarse y a de verdad aceptar que quieren algo que quizá puede que no acaben teniendo, que puedan perder, que les pueda generar algún tipo de sufrimiento en algún punto, por muy bueno que pueda ser la recompensa de si sale bien. Al final es poner distancia. Si hay distancia, todo lo tendrán bajo control, no tendrán por qué sufrir porque pueden controlarlo. Piensan que pueden controlar todo lo que sienten, que si se dicen que no a sí mismos, simplemente estarán bien porque dejarán de sentirlo, y que si se permiten sentir demasiado, entonces se abre la posibilidad de perder, y ellos tienen muchísimo miedo de perder. Hablo de ellos y a lo mejor yo también me siento así, pero bueno, para que lo tengáis como un poco más como datos. Además, bueno, en esto no sé si centrarme mucho, pero precisamente estas personas con a lo mejor un patrón de apego muy evitativo suelen acabar por algún motivo en quizá relaciones interpersonales con personas con el apego muy diferente, el apego ansioso, que entonces entra como en una dinámica de persecución y retirada que se vuelve completamente angustiante para las dos partes, porque al final uno está todo el rato pidiendo pues a lo mejor explicaciones o intentando de verdad poner sobre la mesa lo que siente, porque como que la ansiedad es como necesito esto. Y luego está el evitativo, que es como que cuanto más siente, más se aleja. Entonces llega uno que siente, se aleja, y el otro siente, se acerca, se aleja, y se vuelve como una completa locura. Y es como, joder, porque siempre acaban estas personas que tienen dinámicas de apego tan diferentes envueltas en relaciones que al final se acaban desgastando un montón, y es que es una pena de verdad porque ninguna de las dos cosas es sana al final, pero es una cosa que dices, bueno, pero es que tampoco sé, o sea, ¿cómo funcionaría una relación entre dos personas que las dos son evitativas? Porque es que es un plan, se acabarían acercando porque evidentemente empezarían a sentir, pero cuando sienten se alejan, pero como a la otra persona también te sale a alejarse, entonces buah, es que eso es una rayada. En fin, los seres humanos en verdad somos una completa rayada que yo jamás entenderé, pero sí, probemos a hablarlo, a ver si llegamos a algo. Jamás llegaremos a nada porque está esto como 1000 estudios, pero al final hay tantos apegos y cosas como personas existen, por mucho que me gusta que hayamos sido capaces de reunir como ciertas características comunes, que es como, al final somos todos la misma cosa y hemos pasado por cosas muy similares que pueden ser comparadas, y que por eso mismo nos podemos entender entre unos y otros, y por eso mismo es tan importante que nos abramos a compartir con los demás la vida, porque muchos de nuestro alrededor han pasado por cosas que nosotros ya hemos pasado o que pasaremos en un futuro, y el sentirnos acompañados puede hacer que estemos muchísimo más tranquilos en el proceso de lo que es la vida, que es una absoluta vorágine de locura, caos y desesperación, aunque con algún momento feliz. Qué negativo ha sonado eso, no, chicos, la vida está muy bien. Lo que pasa es que pues tiene sus cositas. Ya yendo un poco a la parte esta de hablar un poco más sobre la intimidad, y de que al final a veces nos convencemos de que no queremos algo solo para protegernos de la posibilidad que tenemos de perder ese algo. El intentar racionalizar los sentimientos muchas veces es algo que yo hago un montón y que ya tengo como pensado también otro episodio sobre ello, porque además como yo llevo diarios es algo que yo tengo como ya muy mecanizado porque lo llevo haciendo toda mi vida, el escribir sobre lo que me pasa, sobre lo que siento, intentar ponerlo en palabras. Y hay veces que sí que es cierto que por más que intentes ponerlo en palabras, hay cosas que puedes explicarlas, pero no puedes racionalizarlas. No puedes intentarlo, puedes intentar buscar un porqué a todo, pero los seres humanos hay ciertas sensaciones que simplemente las sientes y ni siquiera sabes por qué las sientes. Y eso a mí es algo que me vuelve completamente loca, pero precisamente es algo que hacen mucho estas personas, el intentar como racionalizarlo y entender sus propias emociones como un debate interno constante en el que pueden ganar o perder, y no como algo que simplemente sienten, sino como algo que está abierto a debate precisamente. Imagínate,
que está dentro de tu cabeza y hay como un sentimiento que está diciendo, ay sí, porque no sé qué bonito, que no sé qué, estoy muy contento, no sé qué, pero luego llega otro y se ponen a discutir entre ellos de, no, porque es que no tenemos que sentir esto, porque es que vamos a sufrir, porque no sé qué, no es necesario, estamos bien, y él, bueno, vale, tal, le convence, al fin y al cabo, y es como que de verdad se acaba convenciendo a sí mismo, por más que esta sensación no haya dejado de existir en ningún momento. Es que si les tuviera que poner nombre como estas dos cositas, literalmente es que sería como el deseo de amor, de intimidad y el apego evitativo, supongo, no es, o la ansiedad. Claro, es que si les tuvieras que poner nombres como a estos dos personajes, de uno que realmente quiere y busca a lo mejor tener una conexión más profunda, incluso llegar pues, a enamorarse o lo que sea el contexto, y este otro que a lo mejor está como todo el rato intentando racionalizarlo y pensando en autoprotegerse a toda costa del sufrimiento, ¿qué nombre les pondría? Pero bueno, creo que habéis entendido como un poco el concepto. Y al final es que esto es una creencia que te limita un montón, porque sí que igual evitas el rechazo, evitas la pérdida de eso que a lo mejor querías, porque como nunca has llegado a tenerlo, no existe la posibilidad de perderlo, pero también evitas esta intimidad, también evitas las cosas buenas, también evitas tener eso que querías y que incluso podrías haber llegado a tener. Y es muy triste porque al final siento que la intimidad es algo que todos deseamos y que puede que eso, que a lo mejor no sientas que no lo deseas, pero que cuando de verdad la sientes, creo que es como el peak de realmente sentirte cómodo como ser humano, el de verdad sentirte visto, sentirte escuchado, sentirte comprendido y cómodo en toda tu existencia al lado de otra persona que no eres tú y que puede que tenga experiencias y vivencias, incluso creencias muy diferentes a ti, pero que aún con todo eso te acepta tal y como eres y no tiene miedo de ser como ella es ni de verte como tú eres sin filtros. Viniendo a esto, voy a buscar una frase que de repente me he acordado cuando estaba investigando también un poco sobre esto, sobre el apego, pero también sobre la intimidad. De repente me ha venido a la cabeza, digo, en el libro de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que me lo leí ya hace un montón, me suena que había alguna referencia en la que hablaban de esto, de la intimidad y tal. Bro, es que los posits, o sea, es muy loco, porque yo de verdad que a veces me acuerdo hasta de como más o menos a qué altura estaba el posit que estoy buscando. Heavy. La gente piensa que la intimidad tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver con la verdad. Cuando te das cuenta de que puedes contarle tu verdad a alguien, cuando puedes mostrarte a alguien, cuando te desnudas delante de alguien y su respuesta es conmigo estás a salvo, eso es intimidad. Ese momento con Celia fue el más íntimo que había tenido con alguien en toda mi vida. Me sentí tan agradecida que tuve ganas de abrazarla y no soltarla más. Quería regalarle muchas cosas, quería que todo lo mío fuera suyo. Me pregunté si eso era lo que se sentía querer a alguien. Yo sabía lo que era estar enamorada de alguien. Lo había sentido y lo había actuado. Pero amar a alguien, sentir cariño por esa persona, unir tu suerte a la suya y pensar, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Literalmente eso es dejarte ver y sentir y de verdad sentirte a salvo con esa persona. Literalmente no lo podría haber descrito mejor. Tener miedo, porque yo creo que al final el miedo a mostrarte vulnerable no es algo que de repente un día no tengas, sino que es algo que incluso las personas que se muestran vulnerables con otras personas siguen teniendo, porque siempre está ese miedo a que esa persona pueda hacerte daño. Pero la diferencia está en confiar en que esa persona con la que estás mostrándote vulnerable, a la que le estás compartiendo tus inseguridades, las cosas que te dan miedo, las cosas que te gustan incluso, las cosas buenas también son vulnerabilidad. Confiar lo suficiente en que le estás dando esa baza con la que podría hacerte daño, pero tener por seguro que no la va a usar contra ti. Yo creo que eso es bastante bonito. Es muy difícil, o sea, de esto no quiero decir que por más triste que sea el poner distancia, me parece que es una reacción bastante normal, sobre todo si has tenido situaciones anteriormente que te han hecho pasarlo muy mal debido a estas razones. Pero es lo que os digo siempre, me parece muy triste el no hacer ciertas cosas solo por miedo a sufrir o por miedo a que te salgan mal y arrebatarte a ti mismo la posibilidad de experimentar y de sentir cosas que te harán bien y que puede que te arrepientas de no haberte permitido vivir en un futuro. Además, el mostrarte vulnerable hace que al final te sientas muy cómodo con esa persona, pero ya no solo en, yo qué sé, en el ámbito romántico, imagínate, no, en plan, no tenemos por qué estar hablando de relaciones, sino mostrar también vulnerable con tus amigos, al final hace que tengáis relaciones muchísimo más sanas, en todos los sentidos, porque cuando hablo de estas cosas tampoco quiero que siempre se lleve como al terreno romántico, sino porque no estamos hablando de el relacionarte con una persona o el si quieres estar con ella o no, no estamos hablando de amor, estamos hablando de la propia experiencia de cada uno y la forma en la que su forma de relacionarse con el mundo
acaba afectando sobre la propia felicidad. Entonces, como que sí que es muy fácil poner de ejemplo para muchísimas de estos temas el ámbito romántico, pero de verdad, quiero que lo entendáis de verdad como un trabajo personal propio que al final acaba obviamente afectando a esos ámbitos, evidentemente, porque casi todo acaba cruzando el ámbito del amor por algún motivo. Pero sí, como que es eso, es al final intentar tener una relación más sana, pero también tanto contigo mismo como con los demás. Porque precisamente también algo que de lo que sí que me he dado cuenta es que el apego evitativo también, aparte de las experiencias anteriores que hayas podido tener en tu infancia o cuando fuera, puede que no fuera en tu infancia, acaba condicionando mucho estos tipos de apegos, pero también creo que depende mucho de la percepción que tengas de ti mismo, porque que también al final la percepción que tienes de ti mismo muchas veces viene condicionada por esas experiencias. Al final está todo relacionado, pero a lo que voy es que, por ejemplo, yo, si bien creo que he podido tener como estas tendencias evitativas y que probablemente las siga teniendo, de a lo mejor en ciertos momentos pensar que no necesito algo porque tengo de verdad muchísimo miedo a volver a pasarlo mal o lo que sea, pero a lo mejor no tengo tanto miedo porque pienso precisamente que soy una persona que intenta hacer las cosas bien al final. Entonces siento que tampoco tengo por qué tener miedo de mostrarme como soy porque hago las cosas bien, y porque si alguien de verdad quisiera como estar conmigo, ya sea eso en ámbito de amistad o romántico, creo que no sería algo malo para esa persona, porque trabajo mucho en mí y relativamente, aunque tenga mis momentos, me quiero lo suficiente a mí misma para saber que soy una persona que me gustaría tener en mi propia vida. Y creo que eso también, personas que les pasa al contrario, que a lo mejor ellas sí que les gustaría como ser capaces de tener estas relaciones, capaces de querer y tal, pero como ellos a sí mismos se perciben de una forma que a lo mejor piensan que no son ni siquiera a lo mejor ni para sí mismos ni para las personas que los rodean, no se permiten sentir porque piensan que no se lo merecen, y también porque piensan que van a ser malos para esa otra persona. Y eso al final pues es, como siempre, solo queda hacer un trabajo interno para poder superar todas estas cosas y poder llevar la vida lo mejor posible y sin dejarnos nada que hacer por el camino. Y bueno, yo creo que he conseguido hablarlo de forma bastante tranquila y pausada. No sé ya si me habré dejado algo en el tintero, pero la verdad es que me tenía que poner a editar el vídeo siguiente, pero no sabía si iba a venir mi madre ya o no, pero tenía muchas ganas de grabar y digo, bueno, aunque tenga la mitad del pelo un poco raro y probablemente se me vea luego rara en la grabación, creo que me apetecía dejar como este pensamiento en alto ya grabado y en algún momento pues ya editarlo, y ya veréis si lo subo una vez lo haya editado. Dicho esto, espero que os haya gustado esta reflexión, un poco esta pseudo investigación y un poco cúmulo de cosas que se me han ido ocurriendo y de las que he ido investigando. No sé que os sirva de algo y tal. Si tenéis algo que decir o algún otro tema sobre el que os gustaría que diera mi opinión o que investigara al respecto, me lo podéis dejar en la cajita de comentarios. Y dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.